Estamos en el capítulo 3 del Evangelio según San Mateo. Hemos visto los dos primeros capítulos y, como ya comenté, Mateo se está dirigiendo a una comunidad de judíos y, por lo tanto, Mateo, uno de los objetivos que tiene con su Evangelio es señalar que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y esperado por los judíos. En el primer capítulo lo que Mateo demuestra es que a través de la genealogía Jesús es el hijo de David y el hijo de Abraham, por lo tanto el depositario de las promesas a David del reino y a Abraham de la tierra y de la simiente en la cual serán benditas todas las naciones en la tierra, que él es el heredero del pacto abrámico y del pacto davídico. Luego en el capítulo 2 y parte del 1 también nos cuenta el nacimiento de Jesús y los primeros años de vida de Jesús, algunas escenas, y nos muestra cada una de las cosas que han ocurrido como son cumplimiento de profecías específicas y cómo el Señor milagrosamente destruye la oposición que Herodes el Grande intenta hacer destruyendo la vida del Mesías y lo salva. Okay. Y ahora entramos al capítulo 3 en el que aparece un personaje muy importante que en las profecías del Antiguo Testamento es señalado como alguien que tenía que venir necesariamente, inmediatamente antes que el Mesías, que es su heraldo, el mensajero, el emisario que el Señor va a enviar para preparar el camino y anunciar la inminente llegada del Mesías, y ese es Juan el Bautista. Y en ese sentido, este capítulo continúa con la línea de decir son las cosas que tienen que ocurrir para que este sea el Mesías. La siguiente que va a ocurrir en el capítulo 4 es que él va a ser tentado por Satanás, va a superar la tentación y formalmente ahí va a empezar su ministerio público. Muy bien, entonces lo que vamos a ver en este capítulo 3 es, en primer lugar, quién es o quién era y cómo era Juan el Bautista. Eso, si quieren hacer un bosquejo, está más o menos en los versículos 1 al 6. Después vamos a ver el mensaje de Juan el Bautista, condensado en los versículos 7 al 10, aunque también el versículo 2 incluye el centro del mensaje de Juan el Bautista. En los versículos 11 al 12, Juan va a anunciar a Jesús. En los versículos 13 al 17, vamos a ver el bautismo de Jesús. Y ese es el bosquejo del capítulo. Entonces vamos a leer los primeros 6 versículos para ver quién es este emisario, este heraldo, este mensajero llamado Juan el Bautista. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí Mateo nos dice en realidad poco de Juan. Nos dice que Juan vino al desierto de Judea, que predicaba. Nos dice brevemente lo que predicaba, pero eso lo vamos a ver en un rato. Vamos a saltar el versículo 2 momentáneamente. Nos cita, por supuesto en el estilo de Mateo, la profecía de Isaías capítulo 40, en realidad los versículos 3 al 5, que es esta profecía, voz que clama en el desierto, y nos describe cómo estaba vestido Juan, que estaba vestido a la usanza del profeta Elías. Esto lo sabemos por otros versículos, por otros evangelios, donde se dice que Juan viene con el espíritu de Elías. Juan es de la misma tónica que Elías. Juan vibra la misma nota que Elías, por así decirlo. Elías es un tipo de Juan también. No es que Juan es Elías, porque a Juan le preguntan: ¿tú eres Elías? Y dice: no soy. Es falso que Juan sea la reencarnación, eso no existe. Por supuesto, eso no existe. No es que Elías haya venido en Juan. Juan es Juan, Elías es Elías, pero viene en el espíritu de Elías, en el mismo llamado de Elías, y por eso tiene la misma indumentaria que Elías, ¿no? El cinto de cuero, el vestido de pelo de camello,
el cinto de cuero sobre sus lomos. Esa es la misma vestidura que Segunda de Reyes cuenta que tenía Juan el Bautista. El capítulo 1, verso 8 de Segunda de Reyes, para los que les interesa pueden verlo luego en sus casas. Asimismo se describe la indumentaria de Elías. Y se dice que venía al Jordán y bautizaba, y la gente se bautizaba confesando los pecados. Pero si fuera por Mateo no tendríamos mucha información sobre Juan el Bautista. La mayor información de Juan el Bautista está en Lucas. Lucas sí nos cuenta toda la historia. Si vamos al capítulo 1 de Lucas, vamos a encontrar el detalle de la historia de Juan, porque Lucas regresa hasta el momento del nacimiento de Juan e incluso antes. Ahí nos enteramos que Juan es un personaje muy especial, que siendo profeta es un profeta muy especial, porque el ángel Gabriel, el mismo que muy poco tiempo después se aparecería a María para anunciarle que va a concebir el Espíritu Santo, se aparece primero al padre de Juan, que es un sacerdote, Zacarías, en el momento que está sirviendo en el templo, y le anuncia que él y su esposa, Elizabeth, que ya son personas muy mayores y que su esposa no está en edad de concebir y que además no ha concebido nunca, es estéril, van a tener un hijo. Y que este hijo va a tener un tipo de vida especial, va a tener una consagración al Señor especial. Y en el versículo 15 del capítulo 1 de Lucas, el ángel le dice que será grande delante de Dios, que no beberá vino ni sidra, ¿no es cierto? O sea, que no beberá ninguna bebida que pueda cambiar su conciencia, que pueda alterar su percepción de las cosas. Por eso es que se abstiene de todo tipo de licor de la época. Y dice, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y le dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, como ya dije, ¿no? Entonces, ahora, en la historia nos enteramos de Lucas que Zacarías no le cree al ángel. Obviamente él es una persona mayor, su esposa es una persona mayor, estéril, no le cree. Y el ángel le decreta que se va a quedar mudo por no creer. Zacarías se queda mudo y luego que nace la criatura y al 8º día lo van a circuncidar, recobra el habla para confirmar que se va a llamar Juan, como le dijo el ángel que se debía llamar el hijo. Y en ese momento Zacarías es lleno del Espíritu Santo. Seguimos en el capítulo 1, allá por el verso 76, y Zacarías profetiza lleno del Espíritu Santo y profetiza sobre su hijo y dice quién es el hijo y qué rol va a cumplir. Verso 76 dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y lo que aquí se dice es que Juan va a ser, como ya dije, un heraldo. En aquella época, cuando un personaje ilustre como un rey llegaba o iba a llegar a una ciudad, a un lugar, lo antecedía un emisario. Ese emisario llegaba y preparaba el terreno. Pero el terreno que va a preparar Juan el Bautista no es un terreno cosmético. No es como cuando vienen algunos visitantes ilustres aquí a nuestro país, a nuestra ciudad. Entonces dicen en qué ruta va a ir ese visitante ilustre y pintan esa calle, limpian esa calle, asfaltan todos los huecos que estaban en la pista. Si hay un vendedor ambulante, lo mandan a la paralelo, lo mandan 3 cuadras después, ¿no es cierto? O sea, levantan la alfombra y ponen todo el polvo abajo, entonces todo parece bien bonito. Por supuesto que el visitante va tan rápido en el carro que no se da cuenta de nada, ¿no? Pero igual, que limpian el camino. No. Esto es un poco más profundo, como se dan cuenta, o más profundo, simplemente. Juan va a preparar un camino espiritual, porque el rol de este rey que va a venir es espiritual. Entonces, cuando él prepara el camino, no dice limpien el templo, pinten lo más bonito, laven sus túnicas. No.
se preocupa de lo que está en el corazón. Es decir, Él viene a preparar el camino para dar conocimiento de salvación a su pueblo. El reino de los cielos se ha acercado, dice Juan, y ustedes tienen que arrepentirse. Tienen que limpiar el corazón. Lo que hay que asfaltar es el corazón. Lo que hay que limpiar es el corazón. Lo que hay que echar no es la basura física, sino la basura espiritual. Okay. Y eso es a lo que se dedica Juan. Juan, cuando vemos, representa un rol anticipado en la profecía que está en Isaías 40. Esa profecía es mencionada por Mateo, es mencionada por Marcos, es mencionada por Lucas. Los 3 evangelistas llamados sinópticos mencionan la profecía de Isaías 40, versos del 3 al 5, la voz que clama en el desierto. Y en el Evangelio según San Juan es el propio Juan en el que se atribuye esa profecía y dice: yo soy la voz que clama en el desierto, que señaló, que anticipó el profeta Isaías. Pero para mayor abundamiento es el propio Jesús en el que en algún momento, hablando sobre Juan, dice que Él es el heraldo. Es bien importante que Jesús lo confirme, porque si Jesús confirma quién es Juan, implícitamente confirma también quién es Él. Y eso lo hace en Mateo capítulo 11. Les pido que me acompañen. En Mateo capítulo 11, Jesús habla largo sobre Juan y lo describe muy profundamente y dice cosas bien interesantes sobre Juan. En el capítulo 11 de Mateo, Juan está preso. Juan estuvo preso más o menos, parece que un año, no se sabe con exactitud, pero no fueron días, fueron meses, cercanos a un año. En Lucas sabemos que Juan era de armas tomar, que su predicación era dura, y era tan dura que se le emprendió con Herodes, el hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, que se había casado con Herodías, que en realidad era la mujer de su hermano Felipe. O sea, había cometido adulterio. Y Juan, en la calle, le dice a Herodes que es adúltero. Y Herodes lo manda a apresar. Luego, Herodías va a pedir su cabeza a través de su hija Salomé. Y van a decapitar a Juan el Bautista y va a morir. Pero en este momento Juan está en la cárcel. Y Juan manda unos emisarios donde Jesús. Y le pregunta: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Por qué hace esa pregunta Juan? Porque Juan está en la cárcel y Juan es un ser humano. Ya vamos a ver eso un segundito. ¿Qué es lo que eso significa? Juan no es Dios, ni es el Hijo de Dios en los términos que lo es Jesús. O sea, no es el Hijo, la segunda persona de la Trinidad encarnada. Es un ser humano, es un profeta muy importante. Entonces Juan, como es un profeta al estilo del Antiguo Testamento, sabe que viene el Mesías, sabe que Él lo anuncia, pero no tiene claridad de cuál es el rol que va a cumplir el Mesías en su primera venida y cuál en su segunda. Y entonces Él espera un Mesías que venga y cumpla el rol que los judíos esperaban en ese tiempo, que tome el poder, que establezca el reino, El reino se ha acercado. Para ellos el reino era un reino físico. Ese reino va a tener lugar en el milenio. Pero Él no lo sabía, no distinguía los tiempos y las sazones, como dice Jesús a sus discípulos antes de ascender en Hechos, capítulo 1. Él no entiende eso. Entonces parece que eso, sumado al hecho de que está en la cárcel, lo hace, no sé si dudar, pero lo confunde un poco. Entonces envía a algunos de sus seguidores a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Porque si eres tú el que había de venir, ¿en qué momento inauguras el reino? ¿Y qué hago yo aquí en la cárcel? ¿No es cierto? Ese es un poco lo que está atrás de la pregunta. Entonces Jesús le responde a Juan con las señales del Mesías. Versículo 4. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí.
Le dice, esta es la marca del Mesías. Porque los milagros de Jesús, aparte de mostrar la misericordia que tenía, son un sello, un emblema de su condición de Mesías. La cantidad de milagros que él hizo, no lo hizo ningún ser humano. Elías hizo algún milagro, Eliseo hizo algunos milagros, Moisés hizo otros, aunque no sanando gente, pero sí algunas cosas, algunos portentos. Pero nadie hizo la cantidad de milagros que hizo Jesús, ni los apóstoles luego. Entonces, eso son una marca de su condición de Mesías, y eso es lo que le manda a decir. Y luego que los emisarios se van, él se queda, verso 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, y ahí empieza a describir a Juan. Y dice, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿A una persona inestable? ¿A una persona que no tiene solidez? ¿Que no tiene raíces? ¿Que no tiene convicciones? No. ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. No, ustedes salieron a buscar en el desierto a una persona que exhibe digamos, todos los signos externos del poder temporal, esos que están en los palacios, esos que son los poderosos de la religión o del poder político. He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Porque este es de quien está escrito, y aquí lo dice Jesús, he aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Y aquí dice por qué señala que es más que un profeta. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Porque Juan el Bautista es un profeta especial. Es un profeta, pero es un profeta profetizado. Ningún otro profeta fue profetizado. No hay ningún texto en la Biblia que dice va a venir Isaías, va a venir Jeremías, va a venir Moisés, va a venir Sofonías, va a venir Amós, no sé, cualquier profeta. Nahum, Habacuc, no, ninguno. Pero sí hay una profecía que dice que va a venir Juan, que va a venir un heraldo. Entonces, él es un profeta, y es un profeta del cual un ángel, el mismo que anuncia a Jesús, ha venido a anunciar a su Padre. Entonces es un profeta especial. No hay otro profeta en la Escritura que tenga la investidura de Juan y el rol que él ha cumplido y las cosas que Dios le dijo. Él es el último profeta previo a la llegada de Jesús. Tan es importante que si nosotros retrocedemos, hagamos un paréntesis, no se olviden de Mateo 11, si retrocedemos al último libro del Antiguo Testamento, que es Malaquías, o sea, si se van a Mateo 1 y giran a la izquierda unas media cuadra nomás, ¿no? Y se encuentran con el capítulo 4 de Malaquías. Entre Malaquías y lo que cuenta Mateo hay 400 años, 4 siglos. Es lo que se llama el periodo intertestamentario, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y miren ustedes qué dicen los 2 últimos versículos con lo que acaba el Antiguo Testamento. Dice, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y en el capítulo 3 del mismo Malaquías, verso 1, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, he dicho, Jehová de los ejércitos. Entonces Malaquías acaba anunciando a Juan, porque Juan va a anunciar al Mesías. La Biblia es increíblemente perfecta, porque es la palabra de Dios. Tiene estas cosas que coinciden de manera impresionante. Bueno, pero dice el Señor que siendo, y ahora sí regreso a Mateo 11, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Y esto puede parecer medio misterioso, pero quizá lo que el Señor intenta decir es,
Sí, entre los hombres, él es un hombre especial. Pero su entendimiento no es perfecto. Y por eso el que está en los cielos y es el más pequeño, entiende más que él. Y por eso me han mandado a preguntar si soy yo o es otro. Entonces es muy importante, es más que un profeta. Pero aquí, en este plano humano, es menor que el más pequeño que está en mi reino, que está en los cielos. Y dice, porque todos los profetas y la ley, el verso 13 me salto, profetizaron hasta Juan. Juan es el último profeta del Antiguo Testamento. Juan es como un representante del Antiguo en el Nuevo. Es como la bisagra. Ya vamos a ver eso más en detalle. Y por último, dice, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Y por eso es que esta última profecía que he leído de Malaquías es una profecía sobre Juan también. Ahora, las cosas no son tan simples a veces. Elías es un tipo de Juan. Y Juan ha venido como heraldo y es el mensajero. Pero Malaquías nos dice que Elías vendrá antes del día del Señor o del día de Jehová. Entonces, Juan cumple esa profecía parcialmente. Hay un cumplimiento que se espera hacia el final, porque el día del Señor es el día del fin de los tiempos. Y ese Elías todavía no ha venido. Y esto sí es más difícil y yo no me atrevería a hacer aseveraciones absolutamente categóricas. Algunos dicen que ese Elías está descrito en Apocalipsis como uno de los 2 testigos que aparecen. Porque Elías, como usted sabe, no murió, sino se fue en un carro de fuego. Y lo vemos presente junto con Moisés en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Son cosas que las dejo ahí sentadas. Pero Elías ha de venir y ha de venir antes del día del Señor. El Señor dice, Elías vino, pero hay un Elías que falta venir. Y ese Elías es Juan, que lo cumple de manera de tipificación. Porque cuando le preguntan a Juan si es Elías, él dice, yo no soy Elías. Muy bien. Pero la profecía de Isaías 40, que hasta ahora no he leído y que ya llegó el momento de hacerlo, es interesante porque esta profecía también tiene un triple cumplimiento. Las profecías en el Antiguo Testamento, ya lo he dicho hace unas semanas, son como los montes, como una cadena montañosa, que cuando uno se pone abajo ve un solo monte, pero si uno subiera y los viera desde arriba, con un helicóptero, con un avión o con un dron, para ser ya más modernos, uno vería que no hay una sola montaña, sino hay espacios, ¿no es cierto? Hay depresiones y se levanta otra montaña, y depresión y se levanta otra montaña. Los profetas del Antiguo Testamento profetizaban como si estuvieran al pie de la primera montaña y contaban todo como si fuera una montaña. Pero desde el Nuevo Testamento, los misterios que están ocultos en el Antiguo son abiertos, muchos de ellos en el Nuevo Testamento, y es como si el Nuevo Testamento fuera un dron sobre el Antiguo. Y nosotros podemos ver la cadena montañosa. Y por ejemplo, esta profecía del capítulo 40, que va del versículo 1 al versículo 11 en realidad, es una profecía que Isaías da con 3 voces. Voz que clama en el desierto, en el versículo 6, voz que decía, da voces, así. Habla sobre voces, son como 3 voces proféticas que Isaías presenta y que la presenta la nación de Judá, y ese es el primer cumplimiento. La razón primera por la que se da esta profecía es que se le dice a la nación de Judá en tiempos de Isaías que luego del cautiverio, que todavía no ha tenido lugar, van a regresar y va a haber consuelo, va a haber consolación, va a haber perdón, va a haber arrepentimiento, no todo va a ser castigo. Y eso es lo primero que se dice. Pero en segundo lugar, sabemos por Mateo que este versículo 3 de Isaías 40, que dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifieste la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado.
Esta profecía, sabemos por Mateo, por Lucas, por Marcos y por el propio Juan en el Evangelio de Juan, por el propio Bautista, que se cumple en él, en Juan el Bautista. Pero este texto nos dice que se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá. Y eso no se ha cumplido en la primera venida. Todo ser humano no lo ha visto. Esto está pendiente de un cumplimiento. También tiene un tercer cumplimiento que es escatológico, que es del final de los tiempos. Lo interesante tiene que ver, ahora sí, yendo al segundo punto, que es el mensaje de Juan, es que en esta profecía ya se nos habla del mensaje de Juan. Dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Nos habla de un cambio radical, que lo que es llano se alza, lo que es monte se baja, lo que es torcido se endereza, lo que es áspero se allane, se pule. Hay cambios radicales que se hablan acá. Y de eso tiene que ver el mensaje de Juan, el Bautista. Vayamos a Mateo, nuevamente capítulo 3, versículos 7 al 10, el mensaje de Juan. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Muy bien. Aquí vemos dos cosas. En primer lugar, la acción de Juan. ¿Qué hacía Juan? Bautizaba. ¿Y qué hacía? Y bautizaba para arrepentimiento. Su prédica era de arrepentimiento. En el versículo 2 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hablemos unos minutos sobre el bautismo de Juan y cuál es su diferencia con el bautismo cristiano. Eso es bien importante entenderlo, ¿no? Juan dice, yo en verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. En el capítulo 19 de Hechos vemos una escena bien interesante. Un grupo de personas son visitadas por Pablo y Pablo les pregunta, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos les responden, ni sabemos qué es el Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Fuimos bautizados por Juan. Que dice Pablo en el versículo 4 del capítulo 19 de Hechos. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, estas personas, dice la Escritura, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué ocurre? Juan hace unos ritos de purificación, de señal de arrepentimiento, porque el Señor va a venir y su rol es allanar el camino, como ya dije espiritualmente, para la llegada del Mesías. Es decir, deben arrepentirse porque el reino de los cielos se ha acercado, deben prepararse. La preparación es espiritual, tienen que cambiar su modo de vida. Ya voy a hablar en unos minutos qué es exactamente arrepentimiento y qué significa. Pero Juan hace esta especie de purificación en agua. Este tipo de lavamientos de purificación no eran ajenos en el judaísmo. Los levitas lo hacían. Los gentiles que se convertían al judaísmo, que se adherían a la fe judía, también hacían un primer rito de lavamiento. Y existía un grupo, un movimiento, una secta judía de gente muy mística, que tenían una vida asceta, separada, que eran los esenios, que vivían en las cuevas de Qumran. Y los esenios hacían muchos ritos de purificación, se lavaban permanentemente, porque había culturalmente la idea que el agua, como lava en el cuerpo, es una señal de un lavamiento mayor, digamos. Entonces, cuando Juan va y bautiza, nadie dice, oye, ¿por qué nos tenemos que meter al agua? No, existía ese concepto cultural. Entonces, lo distinto que hacía Juan es que él administraba el bautismo, porque en todos estos lavamientos la gente se lavaba a sí misma.
No había una persona que te sumergía en el agua. Eso es algo distinto, pero no absolutamente distinto, radicalmente distinto, y por eso fue algo que fluyó. Sin embargo, el bautismo cristiano no significa un lavamiento, porque el lavamiento que nos hace el Señor es un lavamiento espiritual. Es la sangre de Cristo la que nos lava. El bautismo no nos lava. Ahora, por supuesto, si ese día que te has bautizado estás un poco sucio, para ahí que te laves, ¿no? Pero más allá de eso, no te va a lavar. ¿Qué significa el bautismo cristiano? Lo pueden caer en sus casas, pero les doy la referencia, Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4. Pablo explica qué es el bautismo y dice que somos bautizados en la muerte del Cristo y somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Es decir, cuando nos sumergimos en el agua, nos identificamos con la muerte de Cristo. Y cuando salimos del agua, nos identificamos con la resurrección de Cristo. Es un símbolo y una profesión pública de fe que hacemos los cristianos, no para lavarnos, porque el Señor ya nos lavó. El Señor le dijo al ladrón que estaba en la cruz cuando creyó: hoy mismo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: un ratito, yo quisiera que estuvieras, pero no hay agua y no se puede, cuánto lo siento, otra vez será. No, porque el bautismo no te limpia, el bautismo no te lava. Lo que te lava es el Señor, es una regeneración espiritual, no física. Pero el bautismo es una señal pública de tu identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. Y por eso es una ordenanza, y por eso es un mandato, y por eso el bautismo en la medida de lo posible es público, en la medida de lo posible. Vemos en la Escritura que Felipe bautizó cuando estaban ellos dos y probablemente el séquito del etíope en el que se encontró en el desierto. Dios lo llevó al desierto para que le predicara la Escritura. Él se arrepintió, él conoció al Señor y lo bautizó. Pero en la medida de lo posible, los bautismos son profesiones públicas de fe que un cristiano debe hacer. Ahora tú me dirás: no, pero a mí me bautizaron cuando era chico. Bueno, ese bautismo contradice, aun cuando es un rito que se llama bautismo, contradice los principios de la Biblia. ¿Por qué razón? No porque sea por aspersión simplemente, porque imaginarán que un niño no lo meten dentro del agua porque no sale vivo probablemente, ¿no? Entonces es por eso que han inventado el bautismo por aspersión, se llama. Pero eso es una contradicción, ¿no? Es como mojarse sin agua, así eso sería una contradicción. Bautismo quiere decir sumergirse. Entonces, sumergirse por aspersión es no sumergirse, ¿no? Es un poco raro, pero eso es inventado. Y a los niños, en los grupos religiosos que existen, más de uno, no solo los católicos romanos, algunas denominaciones protestantes también bautizan niños, los bautizan por aspersión, unas cuantas gotas, pues si no se ahogan. Pero bautismo quiere decir inmersión, sumergirse. ¿Ok? Pero lo que la Biblia dice: cree y tienes que ser bautizado. Cree y bautízate. Cree y bautízate. Porque si no tienes capacidad de creer, no tienes capacidad de hacer demostración pública de tu fe. Es así. No es por interpósita persona. No, él no puede creer porque tiene 3 meses de nacido, pero yo sí voy a creer por él. No es posible. Eso no funciona así. Puedes pagar la cuenta por él, puedes regalarle ropita por él, puedes pagar la comida para que coma él, todo eso lo puedes hacer. Pero espiritualmente no puedes salvarlo tú a él. Él tiene que creer. Y eso es bien importante porque si bien educamos a nuestros hijos en la fe, porque Josué dijo con sabiduría que yo y mi casa serviremos al Señor, y los padres deben criar a los hijos en la fe. No deben decir: no, que ellos se creen a su manera, ya verán. No, eso no es bíblico. Si eres un matrimonio cristiano, debes criar a tus hijos en la fe, en los principios de la fe. Pero el hecho que los críes en los principios de la fe no significa que son creyentes. Significa que está formando su carácter en los principios bíblicos. Pero hay un riesgo, siempre hay un riesgo en la segunda generación, que se acostumbren a la tradición de ser creyentes, de venir a la iglesia,
que escucha las canciones, que se conocen los 66 libros de la Biblia, los pueden recitar, pero no conocen al Señor personalmente. No han experimentado lo que Juan va a hablar ahora, que es arrepentimiento. Son tradicionalmente cristianos, profesantes, pero no conocen al Señor, y ese es el gran riesgo. Por eso los padres debemos criar a nuestros hijos en la fe y orar para que un día conozcan verdaderamente al Señor, tengan un encuentro con Él. Y enseñarles la palabra en un sentido evangelístico, diciéndole que hay una naturaleza pecadora que tenemos nosotros, por la cual necesitamos salvación. No importa que no hayamos atropellado a nadie todavía. No importa. Y hay que criarlos de esa manera, para que algún día, cuando tengan conciencia de su situación y realmente entreguen su vida al Señor, puedan bautizarse. Porque ese es el orden que estableció. Juan habla del mensaje de arrepentimiento. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Si les interesa, la palabra griega para arrepentimiento, el verbo de arrepentirse es metanoeo y el sustantivo arrepentimiento es metanoia. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué cito la palabra? Porque lo que quiere decir el campo semántico de esa palabra en griego es distinto al que hoy por hoy entendemos en nuestra cultura por arrepentimiento. En griego, arrepentimiento quiere decir cambio de cosmovisión, cambio de mente, cambio de parecer, y que implica un cambio de rumbo, un cambio de dirección. O sea, arrepentimiento es conversión. Eso es arrepentimiento. Que si yo iba para allá, ahora voy para acá. Hago un cambio absoluto en mi vida, en mi manera de pensar, en mi manera de entender las cosas y en mi manera de vivir. Eso es arrepentimiento. Por eso es que Juan, cuando se encuentra con los fariseos y los saduceos, les dice, no basta que ustedes sean religiosos, lo que acabo de decir. No basta que sean tradicionalmente cristianos, si lo dijéramos en nuestro lenguaje, en nuestra época. No basta eso. Tienen que dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa? Que el arrepentimiento es un fenómeno espiritual que sucede dentro. Yo no lo veo. Yo no puedo ver a una persona y decir, esta me parece que se ha arrepentido. No, esta no tiene que haber arrepentido. No es posible decir eso. Pero hay evidencias del arrepentimiento. Esos son los frutos dignos del arrepentimiento. Los frutos que dan cuenta que la persona se ha arrepentido. ¿Y esos frutos qué son? Que la vida ha cambiado. Que no piensa como pensaba antes, que no vive como vivía antes. No podemos ser cristianos y seguir viviendo como no cristianos. Pero si nos esforzamos, no nos sale bien. Entonces no es una cuestión de obras, como creían los fariseos para el cumplimiento de la ley. Los fariseos y los saduceos son unas sectas, grupos, también como los esenios que mencioné, que aparecieron en ese periodo intertestamentario de los 400 años. Por eso es que no aparecen en el Antiguo Testamento. Los fariseos eran unos tipos que pensaban ser muy piadosos y que buscaban cumplir escrupulosamente la ley, pero que terminaron añadiendo una serie de tradiciones propias que le dieron el mismo rango de la ley. Jesús los ataca por eso. Y los saduceos eran personas, otro grupo, que eran como los intelectuales de la época, porque no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna, no creían en los ángeles, no creían en nada de lo que se necesita fe para creer. Pero tenían el poder. Caifás era saduceo. Los fariseos no eran los sumos sacerdotes. Pero los fariseos han tenido mucha importancia en el judaísmo, porque cuando se destruye el templo, el sumo sacerdote ya no tiene tanta importancia en el judaísmo, y entonces en el judaísmo rabínico, los fariseos en los primeros años tuvieron una gran influencia. Pero ambos son opositores a Jesús, y ambos son religiosos tradicionales, y ambos, les dice Juan, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas le preguntan, ¿qué pues haremos? El que robaba, que ya no robe. Un publicano le pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer? Cobrar lo que tienes que cobrar, no cobres más, etc. O sea, que tu vida muestre que ha habido un cambio. Ahora el arrepentimiento, si bien hay un arrepentimiento inicial que nosotros los cristianos experimentamos cuando conocemos al Señor,
el arrepentimiento es algo que no se debe ir de nuestra vida nunca. Nosotros tenemos que ser como el rey David, que dice la Escritura, que tenía un corazón para con Dios, corazón proclive al arrepentimiento. Y nuestra conducta debe ser así, porque en el camino, si bien el Señor ha hecho un cambio fundamental en un momento, tiene que seguir haciendo muchos cambios más. Eso no termina nunca. El Señor está trabajando en nuestro carácter y debemos arrepentirnos permanentemente. Debemos buscar qué cambio de dirección tengo que hacer. He hecho el cambio fundamental, pero a veces no mantengo la línea recta. Me tomo un atajo, me voy para el costado, desafino. Entonces, no mantengo el compás. Y entonces requiere que nos arrepintamos. Tal es así que cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. A esta iglesia que le dice que era desde el punto de vista doctrinal muy correcta, que detectaba a los que tenían ideas equivocadas, doctrinas falsas, heréticas, y los sacaba, había algo que, pese a que ha sufrido y ha tenido paciencia y ha trabajado arduamente, había algo que tenía contra esta iglesia, que era que ha dejado su primer amor. ¿No es cierto? Y cuando le dice que ha dejado su primer amor, lo que le dice es: bueno, tienes que tratar de entusiasmarte, tienes que involucrarte más en ministerios, ¿no es cierto? No, le dice: recuerda por tanto de dónde has caído, recuerda aquello que has hecho o has dejado de hacer en algún momento de tu vida que te ha endurecido. Recuerda. Y a veces hay que pedirle al Señor: Señor, dame luces. ¿En qué momento? ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué dejé de hacer? ¿En qué me endurecí? Y arrepiéntete y haz las primeras obras. Eso es lo que dice el Señor. Entonces, el arrepentimiento no es un mensaje: bueno, es para los fariseos, claro, yo ya no. No, es para todos el mensaje. Y en ese mensaje nosotros tenemos que tener un corazón para arrepentimiento. Por eso Juan habla contra la dureza de los fariseos y saduceos y también les dice que el linaje no cuenta. ¿Ustedes se creen que están bien porque son hijos de Abraham? Bueno, el Señor puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Y en los versículos 11 al 12, regresando al capítulo 3 de Mateo, Juan anuncia a Jesús. Y aquí es que vemos esto que ya dije, que Juan es como un profeta del Antiguo Testamento, porque dice en el versículo 11 y 12: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y aquí hace una diferencia muy grande, ¿no? Porque él está bautizando en agua en una señal externa, pública, de que estas personas se arrepienten esperando al Mesías, pero el Mesías va a venir y va a bautizar en el Espíritu Santo. El Mesías dice, o sea, Jesús le dijo a sus discípulos en esas grandes enseñanzas que le dio en el aposento alto, que están registradas en los últimos capítulos de Juan, que les dice: es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. ¿Por qué dice otro consolador? Porque Él ocupaba ese lugar para ellos. Pero Jesús, siendo Dios, 100% Dios, pero 100% hombre a la vez, que tenía una limitación física. Él estaba discipulando a un grupo de personas. Jesús no sanó a todos los enfermos, no resucitó a todos los muertos, un grupo de gente determinada. Y atendió a un grupo de gente y predicó a un grupo de gente. Pero el ministerio que iba a hacer el Espíritu Santo ya no iba a tener barreras físicas ni temporales. Por eso dice: es necesario que yo me vaya para que yo envíe otro consolador. Él va a venir sobre ustedes, tienen que esperarlo. Y ellos lo esperan y viene en Pentecostés. Entonces el bautismo en el Espíritu Santo es un bautismo que no hace Juan, pero que va a hacer el Mesías y que corresponde al periodo de su primera venida, porque el Señor Jesucristo sigue bautizando en su Espíritu Santo. Eso no va a ser en la segunda venida. Cuando el Señor venga, ya no va a bautizar en el Espíritu Santo, que yo sepa. No diré ya no va a ser tal cosa porque
No le voy a marcar yo la agenda del Señor cuando venga por segunda vez, pero el bautismo en el Espíritu Santo es una promesa para este tiempo, de su primera venida en adelante. Y en el versículo 12 dice Juan, su aventador está en su mano y limpiará su era, o sea, su tierra. Era es una porción de tierra, terreno, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja de fuego que nunca se apagará. Y esta segunda parte es una visión judicial de Jesús. Y esta visión judicial no corresponde a su primera venida, sino a su segunda venida. En su segunda venida, Jesús va a venir como rey triunfante para todos los que esperamos o vendremos con él, dependiendo. Pero también va a venir en ese momento para juzgar. Ahí sí quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto es una referencia al lago de fuego, al infierno, para todos aquellos, dice el Apocalipsis, que recibieron la marca de la bestia. Y entonces, aquí vemos que Juan es como un profeta del Antiguo Testamento, porque en un versículo y otro mezcla la primera con la segunda venida. Sin embargo, Juan es también un profeta especial. O sea, de alguna manera es como del Antiguo Testamento, pero tiene unas cosas distintas. No solo porque ha sido anunciado, no solamente porque fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, sino porque Juan, en el Evangelio según San Juan, Juan el Bautista, dice en los versículos 29 y 36 del capítulo 1 que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que hace Juan ahí no lo han hecho los profetas del Antiguo Testamento. Él señala el tipo y lo que en hermenéutica se llama el antitipo, es decir, la sombra y la figura real. Dice, Él es el Cordero, Él es el Cordero, y el Cordero es un tipo del sacrificio de Cristo y señala a la persona real. Y eso no lo hace ningún otro profeta, eso lo hace Juan. En el bautismo de Jesús, en los versículos 3 al 17, para ir a la última sección que vamos a ver en esta mañana, vamos a leerla. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Miren ahí, Jesús salió de su zona, en la zona que él creció, recuerden, Nazaret, una pequeña aldea en la región de Galilea, al norte de Israel, salió con un propósito para ir a Juan, para venir a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Él vino con ese propósito. No es que estaba por ahí, está Juan, ¡ay, qué bonito! Y yo me bautizo. No, él vino desde Galilea hasta Judea para ser bautizado. Vamos a ver por qué es importante el bautismo de Jesús en unos momentos. Mas Juan se oponía. Obviamente, Juan ha dicho, Él es más poderoso que yo. Yo no soy digno ni siquiera de descalzarlo, ¿no? O cuyo calzado yo no soy digno de llevar, ¿no es cierto? Eso es lo que ha dicho. Entonces, Él obviamente se opone y le dice, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Obviamente, así como en su momento Pedro dice, pues tú me vas a lavar los pies. No, yo no quiero. Es natural, porque humanamente hablando, no se entiende cómo el que es mayor puede limpiar los pies al menor o cómo el que es mayor puede ser bautizado por el que es menor. Es una reacción humana. Pero ya hemos visto en la vida de José la semana pasada que las reacciones humanas, por buenas que sean, por loables que sean, no alcanzan para entender o para ejecutar o para poner en práctica los planes de Dios. Y Jesús le responde, y ojo que aquí están las primeras palabras registradas en el Evangelio de Mateo de Jesús. Si tú tienes esa Biblia, que creo que hoy por hoy son la mayoría, que tienen las palabras de Jesús en rojo, son las primeras que están en rojo. Y desde el punto de vista de la actuación pública de Jesús como Mesías, son las primeras palabras que Jesús dice. Lucas registra unas palabras cuando es niño, ¿no? Que le dice a su mamá, ¿por qué se preocupan? Yo estaba en los negocios de mi padre. Pero, digamos, separando las que dijo antes de los 30 años, estas son las primeras palabras. Y siendo las primeras palabras, no son fáciles de entender. Porque le dice Jesús a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Qué significa eso? Dice uno. Jesús ha podido decir unas palabras más fáciles. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esa sí la entiendo, ¿no?
Bueno, la primera venida de Cristo es una venida de humillación, ¿no? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 2, como lo he mencionado mucho en estas semanas, dice en Filipenses 2 que haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, estoy leyendo el versículo 6 de Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, ¿no? Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta ahí nomás. La primera venida de Cristo es una venida de humillación. Ese es un misterio que en el Antiguo Testamento no se entendía del todo. Aunque Isaías abra del siervo su frente, no lo entendían. Y los judíos del tiempo de Jesús entendían que el Mesías era un rey triunfante y iba a establecer el reino. No se entendía que venía para humillarse hasta lo sumo. Y eso pasaba por identificarse con el ser humano al que iba a salvar. Y Jesús dice, es necesario que cumplamos toda justicia. Lo que está diciendo de algún modo es todo tipo de justicia, en aquello que sea justo, en aquello que sea digno de honor, digno de ser observado, sea humano, sea divino, es necesario que tú y yo lo cumplamos. Que lo cumplamos los dos. Dice, no, que yo lo cumpla o que tú lo cumplas. Es necesario, dice que conviene que cumplamos toda justicia. Los dos. Primera en persona, en plural. Nosotros. Que nosotros cumplamos toda justicia. Y eso es lo que Jesús va a hacer. Jesús se va a someter a la autoridad de sus padres. Jesús va a cumplir la ley. Incluso va a pagar tributos. Jesús va a hacer todo lo que conviene de acuerdo a la ley, siempre y cuando ésta responda a toda justicia. Y nosotros también tenemos ese llamado, como creyentes. Nosotros debemos cumplir la ley. Nosotros no debemos pasarnos la luz roja. No me refiero solo a los que manejan en cualquier medio motorizado. Cualquier tipo de luz roja no nos debemos pasar. Porque debemos cumplir toda justicia. Cuando la justicia humana contraviene la justicia divina, en ese momento nos podemos abstener. Cuando al apóstol Juan y al apóstol Pedro los agarran los religiosos judíos y les prohíben predicar el nombre de Jesús, ellos dicen, juzguen ustedes si debemos obedecer a los hombres o debemos obedecer a Dios. Y se resisten, solo en esas circunstancias se resisten. Pero de ahí debemos cumplir lo que las leyes humanas señalan y debemos someternos a eso. Cuando las leyes humanas nos llevan a cometer un asesinato, nosotros debemos resistirnos. Cuando las leyes humanas dicen, no puedes decir lo que la Biblia dice, nosotros debemos resistirnos y decir lo que la Biblia dice. En esa estamos, aquí en nuestro país, estamos a un tris. En otras partes ya llegó ese momento. Hay gente que la mete en presa por decir en una escuela que cree en Dios una persona. Por citar un verso de la Biblia que contraviene el pensamiento de la época. Por ejemplo, entre el rol del hombre y la mujer. Por ejemplo, en estar en contra del matrimonio homosexual. Esas cosas pasan. Y entonces, eso es lo que quiere decir. Y luego viene que Jesús es bautizado y sube del agua y los cielos son abiertos y el Espíritu de Dios viene como paloma sobre él y una voz en el cielo de Dios Padre dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces aquí vemos una serie de significados en el bautismo de Jesús, siendo el primero la necesidad de cumplir toda justicia. Yo he identificado 7 significados en el bautismo de Jesús, que los voy a decir rápidamente, no se preocupen, no es una nueva prédica. Los 7 significados del bautismo de Jesús, no, 2 horas. No, rápido. En primer lugar, como ya dije, identificación con los que vino a salvar, humillación. Al bautizarse, Él se identifica con los que vino a salvar. En segundo lugar, confirmación, validación de la persona, el ministerio y el mensaje de Juan. O sea, lo que Jesús hace al bautizarse es decir, Él es el heraldo. Sí, yo lo estoy convalidando. En tercer lugar, si Juan es el heraldo, Él establece, yo soy el Mesías.
y se manifiesta a Israel. Es más, Juan 1:31 dice eso. Es bien interesante cuando uno lee los evangelios en armonía. Dice Juan 1:31, dice Juan el Bautista, y yo no le conocía, ese es Juan el Bautista diciendo esto, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. O sea, Juan dice, yo vine bautizando con agua para que él fuera manifestado Israel. Entonces el bautismo de Jesús también permite que se manifieste como Mesías a Israel. ¿Por qué razón? Porque al bautizarse, y aquí vemos el cuarto significado, es ungido por el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo desciende en forma visible de paloma. Y esto es otra marca mesiánica, porque Isaías capítulo 61, verso 1, una escritura que Jesús lee en la sinagoga de Nazaret y se la atribuye a él, dice: el Espíritu de Jehová Dios está sobre mí y me ha enviado a sanar, etcétera, a declarar el año justo del Señor, etcétera. En Isaías 42:1, la primera de las profecías sobre el siervo sufriente, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Cuando el Padre dice esa frase en el momento del bautismo, cumple una profecía también, que está dicho en Isaías 42. Y dice: he puesto sobre él mi espíritu. O sea, el hecho de que sea ungido por el Espíritu Santo, que venga como paloma y que sea ungido por el Espíritu Santo, es una demostración que él es Mesías. Pedro, cuando habla en la casa de Cornelio, en Cesarea, cuando el Espíritu Santo viene sobre los gentiles, Pedro dice en Hechos 10:38, Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y poder. Entonces la unción del Espíritu Santo era muy importante para cumplir la misión que él iba a cumplir, siendo 100% Dios, 100% hombre. Jesús debía ser ungido por el Espíritu Santo y una marca de su condición de Mesías. Y también, quinto significado, el bautismo en agua de Jesús permite que se establezca otra marca importante del Mesías. No solamente que es anunciado por el heraldo, no solamente que es ungido por el Espíritu Santo, sino es aprobado por Dios Padre. Porque dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien tengo contentamiento, como dice Isaías 42. Y aquí vemos una imagen de la Trinidad. Dios Padre aprobando a su Hijo, que es ungido por el Espíritu Santo. Pero también el bautismo, sexto significado, es una confirmación para Juan. Es bien interesante esto, porque el Señor, como ya lo he venido diciendo, el Señor tiene una gracia multiforme y nadie es un extra en su plan. No es que Él tiene un plan y usa a las personas como piezas. Él, si bien ejecuta su plan, ¿no es cierto? El plan que tiene, el plan eterno, que no logramos entender al todo, pero algo de ese plan nos lo ha revelado en la Escritura, trabaja con cada persona. Es usada en beneficio de otras personas, pero también trabaja en el carácter de cada persona. Y pongámonos en las sandalias de Juan, una vez más, ¿cierto? Juan es una persona especial, pero es una persona, es un ser humano. Y Juan necesitaba ciertas confirmaciones. Por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, nuevamente el capítulo 1, perdón que hoy día los haga ir de un lado para otro, o usar mucho el celular para los que tienen Biblia digital. Miren, es bien interesante esto. A veces hay detalles que se nos escapan, ¿no? Pero en el versículo 31 del capítulo 1 de Juan, verso que ya he leído, dije: y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Aquí puse el énfasis en el hecho de que él vino bautizando con agua para que Jesús fuera manifestado a Israel. Pero hay una palabrita que dice acá, una frase que dice: y yo no le conocía. Y en el versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. ¿Qué significa esto? Es interesante. No tenemos
la biografía ni de Jesús ni de Juan. Los evangelios no son biografías, no son libros de historia. No los tomemos así. Pero hay algunas cosas que están dichas. Por ejemplo, de Juan se dice que creció en zonas desérticas, en el desierto. De Jesús se dice que creció con sus padres. Sabemos que había un parentesco entre ellos, porque había un parentesco entre sus madres. Pero no tenemos idea si realmente se trataron o no. Es posible que no se hayan tratado mucho. Los padres de Juan eran personas muy mayores. Y si él creció en el desierto, es probable que en algún momento de su vida, más pronto que tarde, perdió a sus padres. Era hijo único, además. O tal vez sí se conocían, sí se ubicaban. No eran patas, pero se ubicaban. Sabían, sí, es mi primo, sí, mi primo. Él es carpintero, el otro es medio loco, está en el desierto. Ya. Ok. Pero lo que nos está diciendo este texto es que Juan no conocía que él fuera el Mesías. Eso es lo que él no conocía. Y eso vino por revelación. Cuando estaba en el desierto, Dios le habló a Juan y le dijo, mira, sal del desierto, se acabaron las langostas, se acabó la miel, ¿no es cierto? Esa dieta tan gourmet que tenía él. Y ahora anda al Jordán y vas a bautizar. Y vas a predicar, porque tú eres el heraldo, vas a predicar que viene el Mesías. Y vas a predicar arrepentimiento. Pero él está esperando algo, está esperando que la marca que Dios le ha dicho sobre alguien, que ese es el Mesías. Y Juan no lo conocía. Dice, yo no lo conocía. ¿Eso qué quiere decir? Yo no sabía que él era el Mesías. Es como que tú conoces a una persona, es tu vecino, o es tu pariente, o es tu compañero de trabajo. Tú lo conoces, pero no sabes quién es realmente. Hasta que te sorprendes que un día vas a ver un concierto de música y ves al violinista, era tu compañero de trabajo. ¿Qué, tú eras violinista clásico? No sabía. Y yo que te menospreciaba. Bueno, esas cosas pasan, ¿no? No solo con la música, con cualquier cosa. Bueno, de repente esto ocurría también con Juan. ¿Acaso, quizás, tal vez, esto ocurría con Juan? Y por eso dice, yo no le conocía. En todo caso, el bautismo sirvió para confirmarle a Juan que esa misión para la que había sido llamado tenía un punto culminante. Y yo me imagino que para él fue un gran consuelo. Por eso él en algún momento finalmente entendió y le dijo a sus seguidores, es necesario que él crezca y yo mengüe. Y finalmente, el séptimo significado, que a mí es uno de los que más me gustan, de manera simbólica, el bautismo de Jesús señala y anticipa su sacrificio en la cruz. ¿Por qué? Dirán ustedes. Para eso está Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20. La mamá de Santiago y Juan. El verso 22 es el que voy a leer, pero más o menos en el verso 20, la mamá de los hijos de Zebedeo, de Juan y Santiago, a veces actuando muy maternalmente, se acerca de Jesús y le dice, y aboga por sus hijitos. Y dice, yo quiero que cuando estés en tu reino estén a tu lado, uno a la izquierda, el otro a la derecha, ¿no es cierto? Yo creo que Juan y Santiago, yo no sé si se arrocharon un poquito, ¿no? Pero a la mamá no le entraron balas, ¿no? Y le plantea eso, ¿no? Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Ya que ellos se peleen quién quiere ir a la izquierda y quién a la derecha, ¿no? Pero le dice, entonces Jesús respondiendo, no sabéis lo que pedís, le dice a la mamá. Eso sí, Jesús era buena gente, pero tonto no era, ¿no? Entonces le dice las cosas como son, no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y entonces ahí equipara su muerte con el bautismo. Por eso es que nuestro bautismo también se equipara con su muerte. No es gratuito. Y le dice... Y ellos le dijeron, podemos. Ahí están los dos hijitos. Podemos. Junto con la mamá dijeron los tres, podemos. Y él le dijo, la verdad, de mi vaso beberéis y con mi bautismo, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a la derecha, a la izquierda, olvídense. Eso no es mío dárselo, sino aquellos a quienes está preparado por el Padre. Y fueron bautizados con ese bautismo. Santiago fue asesinado por Herodes Agripa. Así, ¡pum!, lo mató, sin tortura, sin nada. Lo mató de frente.
Fue bautizado. Le costó la vida, su fe, el seguir a Jesús. Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde recibió la visión del Apocalipsis. Pero entonces, bautismo y muerte en la Biblia, en términos de Jesús, el bautismo es un tipo de su muerte. Y entonces cuando Jesús se sumerge en esas aguas, anunciaba su sacrificio de alguna manera. Algunas conclusiones para terminar. La primera es que hasta aquí hemos llegado al cumplimiento de los tres requisitos mesiánicos. El heraldo, que lo anuncia, la unción del Espíritu Santo y la aprobación de Dios Padre. Pero yendo a cosas más aplicativas, el arrepentimiento y la conversión es una aplicación para nuestra vida. El mensaje de Juan es para nosotros. Si tú no conoces al Señor, el mensaje es arrepiéntete, que el reino de los cielos se ha acercado, que el Señor se ha acercado a ti. El Señor te llama. Pero si tú eres creyente, tú eres discípulo de Cristo, tú sigues al Señor, siempre debemos examinarnos si hay algo de lo que debemos arrepentirnos. Juan siempre nos lleva a Jesús, el heraldo siempre lleva al Mesías, el arrepentimiento siempre lleva a la conversión, a seguir al Señor. Pero Juan también dijo, es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y eso es algo que también debe ser una realidad en nuestra vida. No solo debemos tener una tendencia al arrepentimiento, sino a morir a nosotros mismos, como dice el Señor. Y por eso es necesario que seamos del mismo espíritu que Juan, que nosotros menguemos y que el Señor crezca en nuestras vidas. Y por último, que en esa condición podamos ser llenos del Espíritu Santo, porque ese ungimiento del Espíritu Santo es necesario para cualquier misión que nosotros hagamos. Y cuando digo misión, no me refiero únicamente a una misión, por así decirlo, de carácter religioso. Cualquier misión, ser hijo, ser padre, ser esposo, esposa, trabajar, debes hacerlo si eres creyente bajo la unción del Espíritu Santo. Porque eso es lo que el Señor dice. Pablo dice, sed llenos del Espíritu Santo. No os embraéis con vino en los cuales hay disolución, sino antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Si el Señor Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para ejecutar su misión, ¿cuánto más nosotros, que no somos tampoco dignos de usar su calzado? Mientras vienen los músicos, vamos a terminar con una oración. Señor, queremos que lo que tú nos has hablado hoy día a través de tu palabra, de la vida y el ministerio de Juan, cale en nuestras vidas, Señor. Que haya en nosotros arrepentimiento siempre, Señor. Si hay algo de lo que debemos arrepentirnos, Señor, algún recodo en este camino en el que nosotros hayamos perdido el paso, nos hayamos endurecido o hayamos tomado decisiones por nuestra cuenta, Señor, y hoy de algún modo sentimos que ese primer amor se ha ido, se ha perdido, se ha extraviado, o de alguna manera sentimos que algo nos falta, Señor. Pues tú muéstranos, Señor, el lugar del que hemos caído y nos des la posibilidad de arrepentirnos, Señor, y acercarnos a ti, porque tú nos llamas, Señor, porque tú siempre nos llamas al arrepentimiento, Señor. Del mismo modo, Señor, te pedimos que nos ayudes a que tú crezcas en nuestra vida y nosotros menguemos. Y también, Señor, a ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. A que no sea, Señor, nuestras propias fuerzas aquellas en las que se base nuestra vida, Señor. Que tomemos decisiones de acuerdo a lo que tu palabra enseña, pero llenos de tu Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Señor. Toca nuestra vida, Señor, como hiciste con Juan, Señor. Nosotros quizás no somos como Juan,
no hemos sido anunciados en el Antiguo Testamento de manera personal. Pero sí, Señor, hemos sido llamados por ti. Y te damos gracias por tu obra en la cruz. Porque tú, si no hubiera sido así, Señor, no tendríamos esperanzas, no te conoceríamos, Señor. Andaríamos en tinieblas. Como dice el apóstol, andaríamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Señor, que haya cambios en nuestra vida, que haya frutos dignos de arrepentimiento. Que si mentíamos, no mintamos más. Que si robábamos, no robemos más, Señor. Que si odiábamos, no odiemos más, Señor. Y así, cada uno de nosotros sabe qué áreas de nuestra vida son las que más nos cuesta, Señor, entregar a ti. Trabaja en nuestro carácter, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor, si acaso fuese posible que no sea una copa muy dura de beber, Señor, muy amarga de beber. Pero si aún así fuere, Señor, es mejor, Señor, que nosotros muramos a nosotros mismos, Señor, a perderte a ti, Señor. Gracias, Padre Santo. Guíanos en estos días, en esta semana. Te entregamos el resto de este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén.